Ya, ahora vamos a ver el tema de sociales, dice, relación de la población rural y la urbana, ¿sí? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que pasa entre estas dos poblaciones? ¿Ya? Dice, es importante saber que entre estos dos tipos de población existe una relación muy cercana, pues los habitantes de la ciudad necesitan que se trabaje en el campo para tener alimentos. Sin embargo, cabe señalar que en estos últimos tiempos las personas del campo están emigrando hacia las grandes ciudades, lo que ha traído muchos problemas, ¿sí? Es verdad. Muchas personas están viniéndose del campo a la ciudad. Dice, ¿cuáles son los problemas que más provoca esto? Primero, que los campos se quedan sin personas para trabajarlos, de tal forma que se disminuye la producción agrícola y los productos que siembran llegan a la ciudad a precios más altos, ¿sí? Como ya no hay mucha gente que trabaja en el campo, habrá, por decir algo, si antes habían 10 familias que se ponían a sembrar arroz, ¿ya? Y hacían una buena producción de arroz, el arroz está un poco barato, pero de esas 10 familias ya solamente quedan 5 familias que se dedican a la siembra de arroz, entonces la producción es poca y los precios suben, ¿ya? La segunda, en las comunidades urbanas, esta es la segunda lo que pasa, en las comunidades urbanas viven tantas personas que los servicios básicos tales como la vivienda, la electricidad, el agua potable, el alcantarillado, el transporte y otros, no abastecen a todos los habitantes. Esto es lo que sucedió en Monte Sinaí, ¿ya? Monte Sinaí está habitado más de personas que han venido del campo para acá, ¿ya? Y han invadido, han hecho su casa allí, el municipio, nadie dio permiso, nada, solo invadieron, ¿ya? Y estas personas no tenían agua, no tenían luz, no tenían recolección de basura, ¿ya? Y por ende era un problema para la ciudad, porque por decir algo, habían 20 recolectores de basura que bien alcanzaban para la ciudad sin Monte Sinaí. Ahora tuvieron que aumentar y por ende, si buscan un recolector de basura, tienen que coger más personal para que trabajen esos recolectores de basura. Si antes se gastaba, por decir, 1000 mililitros de agua en Guayaquil, ahora con esto que se hizo allá, ya se gastan 3000 mililitros de agua. O sea, todo aumenta y es un problema para las grandes ciudades, ¿ya? Entonces, hay un déficit de vivienda. Las personas que vienen acá viven en unas casitas de cartón primero, de caña, pasan muchas cosas, ¿sí? No tienen transporte, allá no había transporte, ahora ya gracias a Dios ya hay carros que van para Monte Sinaí, ahí ya está un hospital, ya hay escuela, pero ha demorado tanto tiempo para que esto se haga posible, ¿ya? Y ahora dice, ¿cuál es la razón? ¿Por qué las personas migran del campo a la ciudad? Bajos salarios, o sea, poca paga, ¿ya? En el campo, en las actividades agropecuarias y la minería, etc. Escasa rentabilidad que obtienen y pocas oportunidades para estudiar, superarse, ¿sí? La mayoría de las personas que viven en el campo no tienen pues escuela, no tienen colegio, entonces los padres ya quieren que sus hijos se eduquen. Entonces ahora dicen, nos vamos a Guayaquil, nos vamos a Puerto Viejo, nos vamos porque allá hay buenos colegios, yo quiero que mi hijito o mi hijita tenga. Y dejan botado el campo allá sin nadie que nos trabaje. Por eso ahora el gobierno mandó un proyecto a la asamblea de que se va a dotar de escuelas, se van a hacer hospitales en el campo para que ya la gente no tenga que venir a la ciudad, sino que se quede allá en el campo,
trabajando la tierra. 2, para que no salga de su zona de confort. Él ya está acostumbrado, las personas están acostumbradas en el campo. Venir acá a la ciudad es un cambio, pero terrible, ¿ya? Entonces, el gobierno ya mandó ese proyecto a la asamblea y está esperando que lo apruebe, ¿ya? Una vez que ese proyecto se apruebe, entonces van a empezar la edificación de escuelas, de hospitales, de todo, para que las personas del campo no tengan que venir acá y los campos no se queden vacíos y no haya ese déficit de trabajo y por ende de alimentos. Porque imagínense que todas las personas vengan para acá, ¿quién va a trabajar allá? ¿Y qué vamos a comer? ¿Ya? Entonces, eso es la relación que hay. Una relación que ellos también tienen derecho a progresar, de buscar mejores días. Sí, nadie le quita. Pero también dejan abandonadas las tierras o las venden y con esa plata vienen acá y se compran su terreno y hacen su casa, ¿ya? Pero en cambio no hay producción agrícola, no hay producción ganadera, no hay producción minera, no hay nada, porque no hay quien la trabaje, ¿sí? Entonces, esperemos y aspiramos que este proyecto que mandó el presidente Lazo a la Asamblea sea aprobado y que empiecen ya a hacer escuelas, a hacer todo en la población rural, para que no tengan que venir para acá a la urbana, sino que allá tengan todo y sigan trabajando la tierra en mejores condiciones. Ajá, en mejores condiciones, en mejores precios que le paguen por el trabajo. Porque también hay gente que abusa, ¿sí? Los dueños de las grandes haciendas contratan mano de obra y pagan tontera. Entonces tampoco así, ¿sí? Todos tenemos derecho a trabajar por un buen salario, ¿sí? Entonces ahora sí a copiar. Hoy día vamos a ver un uso de organizadores gráficos, o sea, un esquema de comparación. Aquí nosotros podemos ver un esquema de comparación. Está el oso polar y está el oso de anteojos, ¿ya? Y leemos, dice, el oso polar es un mamífero muy grande que vive en el Polo Norte, busca lugares muy fríos, es muy hábil para nadar y esconderse en la nieve. Su hogar se está derritiendo y por eso están en peligro de extinción. Eso es el oso polar. Y dice el oso de anteojos. El oso de anteojos es un mamífero muy grande que vive en el bosque andino del Ecuador. Es hábil trepador de árboles y paredes rocosas. Es perseguido por sus cazadores por su piel y carne, por lo que están en peligro de extinción. Voy a apagar un ratito porque viene ese señor. Entonces, leímos las características de los dos y vamos a comparar. Por eso aquí en medio está semejanzas. En un lado el oso polar y en otro lado el oso de anteojos. ¿Cuáles son las semejanzas de ellos en el centro? Que los dos son osos y que son mamíferos y que tienen un tamaño grande, que tienen habilidades físicas, ¿sí? Y que los dos están en peligro de extinción. Esas son las semejanzas. Las diferencias se escriben a los lados. El uno vive en el Polo Norte y es hábil nadador y su hogar se está destruyendo. El otro vive en los Andes, es hábil trepador y lo están matando los cazadores. Mire, aquí él está en peligro de extinción porque el hogar de él, que es la nieve, se está derritiendo. En cambio de acá está en peligro de extinción porque los seres humanos, nosotros, los están cazando, los están matando para coger su piel. Entonces, una vez explicado qué es un esquema de comparación, dice el conoce, un esquema de comparación te permite establecer semejanzas y diferencias entre dos seres o situaciones. Las similitudes o los aspectos que comparten se escriben siempre en el centro, o sea, las semejanzas, ¿ya? Y las diferencias
se la escribe fuera, o sea, a los lados. En este caso, acá son las diferencias del oso polar y acá están las diferencias del oso anteojo. De este modo, es fácil clasificar la información, ¿sí? Es facilito. Nosotros solamente con ver un esquema de comparación digo, ay, ya el oso polar vive en el norte, en nada, y ya. El otro vive en los Andes, trepa, y también pudiéramos poner otra diferencia, que el uno es blanco y el otro es negro, ¿verdad? Otra diferencia. Son diferentes. Son mamíferos, sí. Son osos, sí, pero el color es diferente. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta, algo? Ya. Tarea de lengua y literatura. Dice, realizar un esquema de comparación sobre cualquier tema. Se guía en el ejemplo que vimos en la clase del osito y también de los lápices. Usted puede hacer de cualquier cosa que usted tiene que comparar, ¿sí? Tienen que tener semejanza y diferencia. Las diferencias afuera y las semejanzas en el centro. Ahí está el esquema, usted lo puede ver, ¿ya? Y eso va a estar asignado en el modo. Y en matemática van a realizar la página número 165 del libro de matemática. ¿Ya? Todos los literales. El 1, 2, 3 y 4. Página 165 del libro de matemática va a estar asignada en el modo. Todos los literales lo va a mandar. ¿Sí? Página 165. Todos los literales. Yo aquí tengo señalado todos los literales. Ya. En la página 165 del libro de matemáticas. Nada